psicocristianos.com, tu podcast de psicología y fe. Cuando hablamos de crisis lo hacemos en mayúsculas, porque una crisis no es simplemente un problema, una dificultad o un momento de malestar pasajero. Una crisis representa una ruptura del equilibrio que hasta entonces sostenía nuestra forma de entender la vida, de relacionarnos con los demás y de relacionarnos con nosotros mismos. Es ese instante en el que las respuestas habituales dejan de funcionar y nos encontramos frente a situaciones que desafían nuestros recursos emocionales, psicológicos, espirituales e incluso físicos. Y es en este contexto donde la persona experimenta una sensación de vulnerabilidad que puede resultar profundamente desorientadora, porque las crisis no suelen pedir permiso para llegar. Sin embargo, hablar de crisis no es hablar únicamente de dolor o de colapso. Desde la psicología sabemos que toda crisis contiene también un potencial de transformación. Precisamente por eso, comprender cómo funcionan las crisis y cómo intervenir adecuadamente en ellas resulta fundamental para acompañar a quienes atraviesan momentos especialmente difíciles. Y como no podría ser de otra forma, hoy queremos abordar este tema en psicocristianos.com, vuestro podcast de psicología y fe, con una invitada de lujo. Ella es Bernarda Venegas, nos hablará desde Argentina, es licenciada en psicología y es especialista, entre otras muchas cosas, especialista en cosas tan interesantes como intervención en emergencias y crisis y entrenamiento mental de alto rendimiento. Con ella conversaremos sobre qué ocurre cuando la vida cambia de forma inesperada y cómo podemos convertir esos momentos de quiebre en oportunidades de reconstrucción y esperanza. Muy buenos días, Bernarda, y bienvenida al podcast de psicocristianos.com. Hola, ¿cómo estás? Buenas tardes. Pues muy bien, gracias a Dios. Si te parece bien, tenemos aquí en psicocristianos.com la costumbre de iniciar la entrevista con 3 preguntas que nos permiten de alguna forma, le permitirán también a nuestra audiencia de alguna forma conocerte mejor. ¿Te parece? Vale, sí, claro. Primera pregunta. En esos momentos en los que necesitas desconectar, reenfocarte y descargar el peso del día a día, cuando deseas encontrar un espacio de calma, de reflexión, de conexión, no solo personal, sino también conexión con ese elemento trascendente, ¿qué sueles hacer? ¿Hay algún lugar al que acudas o algo en especial que hagas? Principalmente oro. Me Uh-huh. conecto con la oración, me conecto con Jesús, en verdad, y busco algún espacio de mi casa donde pueda hacerlo, pero sí, es eso, es donde bajo, viste, como quizás todas las defensas, todas las activaciones, todo lo que puedo haber traído del día, todo lo que puedo haber también recibido, afrontado, enfrentado. Entonces, en esos momentos de paz y de tranquilidad, soy muy intencionada en poderme conectar, viste, con mi fe, ¿no? Así Uh-huh. que principalmente yo recurro a la oración, a esa relación de tú a tú con Jesús. Entiendo que recurres a un espacio en el cual puedas estar a solas, pero ese espacio tiene que tener algo especial, luz tenue, no sé. Hay personas que necesitan algo en especial, ¿no? En ese espacio. Mira, qué interesante lo que me preguntás, porque hay cosas que sí hago, ¿no? Y con las personas que trabajo sí hago esto, ser como intencionado e irle como avisando, viste, a tu cerebro que llegó el momento de descansar. Uh-huh. Entonces, sí, voy como, tengo como ciertas como formas, viste, de llegar a mi casa y prender solamente la luz más tenue, viste, me saco los zapatos, yo en casa estoy sin zapato, viste, y sí, a la entrada de mi apartamento tengo esencias,
y me conecto muchísimo con los sentidos, ¿viste? Interesante desde el punto de vista de la activación del nervio vago, este tema de las esencias. Entiendo que son aceites esenciales, ¿no? Sí, 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 como para poder, viste que te conectás, ¿no? Te conectás con tus sentidos y tus sentidos le das la señal de decir esto, que llegó el momento de descansar, llegó el momento de ocio. Entonces hay ciertas esencias que yo son las que por lo general utilizo siempre, que de alguna forma tengo ya mi cerebro reseteado y es como diciendo llegó el momento, viste, de dormir, de De hacer entrar un en calma. cambio, de estar en calma, totalmente, totalmente. Y de hecho yo trabajo muchísimo con esto, con la técnica de los sentidos, en todo lo que tiene que ver con hábitos de sueño, viste, con aquellas personas con las que trabajo. Ujú. ¿Y cómo crees que tu historia personal ha influido en la persona que eres hoy? ¿Qué acontecimientos o decisiones consideras que marcaron un antes y un después en tu vida? Comparte con nosotros, si quieres, pues uno de esos eventos. No hace falta que nos hables, ¿no? de todos ellos, ¿no? Claro, no sé, cuando me dijiste empecé como en mi mente empezaron a pasar muchas películas. Ajá. Eh, pero bueno, he tenido eventos, viste, hace un rato empezaste con esto de las crisis, ¿no? Creo que las crisis, coincido con vos, que son transformación, y que hay crisis vitales, y por ende las crisis vitales no necesariamente son negativas, sino son de un cambio de estadio a otro. Creo que los momentos más significativos de mi vida, el más significativo de mi vida fue cada nacimiento de mis hijas. Ujú. Eh, yo fui mamá muy joven, así que tengo 3 hijas. eh, y bueno, y creo que el nacimiento de ellas fue un antes y un después en mi vida, un enfoque, ha sido una transformación significativa en mi mente, en lo que quiero, hacia dónde estaba mirando, el darte cuenta que ya no estás sola y que bueno, y que vas como, y que tu vida no es solamente tuya, sino estás con otra persona, eso me llevó a poder a transformarme. Y eso es un evento, ¿viste? Es un evento, es un antes y un después en tu vida. Por otro Sí, lado, cuando he hay alguien vivido, que empieza a ser responsabilidad tuya, ¿no? o sea, me acuerdo, ¿viste? Con cada nacimiento de mis hijas, ¿viste? El momento en que te miran, ¿viste? En que conectás con esa mirada y que son, claro, y que son tu responsabilidad y que bueno, y que vos sos todo para ellos y ellos se convierten en todo para vos también. O sea, creo que eso ha sido un evento. Yo siempre le doy gracias a Dios por el privilegio y el honor de poder ser madre de mis hijas, ¿no? De hecho, siempre se los digo a Ujú. ella, ¿viste? O sea, como el día de la mamá, yo Qué les doy las importante. gracias, ¿viste? Ujú. Sí, y por ahí también he tenido otras situaciones, ¿no? Crisis más, que tienen que ver como al lado, ¿viste? Como del ámbito como más negativo, ¿no? O sea, a los 25 años se murió mi papá y eso fue una situación bastante complicada para mí, bastante difícil, bastante triste, bastante inesperada, y me llevó a reflexionar sobre lo importante que puedes decirle a aquellos que tenés a tu lado cuánto los querés. No dejar para mañana lo que puedes hacer ese mismo día. Eso fue un cambio en mi mente, Ujú. me explotó la cabeza, ¿viste? Con todo lo Cierto, que sí, sí. ¿no? Sí, sí. Dicen por ahí que toda persona sabia deja tres huellas, ¿no? Un árbol que arraiga, un hijo que hereda, que continúa con el legado, y un libro que enseña. Nos has hablado de tus hijas. Ujú. ¿Hay alguna otra huella que hayas dejado en ese camino que consideres que es importante haberla dejado? Eh, la estoy en construcción. Creo que es una huella en construcción. Pero sí, eso, ¿no? Es como que sí me gustaría que el día de mañana se pudiera decir que fui una persona que siempre que buscó y que intentó poder sacar lo mejor del otro, poder sacar lo Ujú. mejor del otro, poder animar al otro. Y sí, y creo que yo
Y esto también es un cambio súper transformador, que no lo había dicho, fue el día que yo conocí a Jesús. Esto me voló la cabeza y creo que si lo puedo unir enormemente con lo que vos decís, ¿no? Con esto la huella. Creo que a cada persona que le presentaba a Jesús, eso es una huella enorme y eso es un enorme privilegio y fue una enorme transformación en mi vida también, un antes y un después. Que te hace ver todo Cierto. distinto, ¿eh? Te hace ver todo distinto, sobre todo en el ámbito en el cual yo me manejo, ¿viste? De las crisis, en el sufrimiento, personas con estrés postraumático, situaciones de emergencia. O sea, es como que los podés ver los distintos, ves su contexto distinto y ves a las personas también de forma distinta. Por tanto, no me condiciona el diagnóstico, no me condiciona la circunstancia y desde ahí es desde donde yo, ¿viste? Trabajo en el uno a uno con las personas. Ujú. Entonces sí, me da otros ojos para ver. No sé de qué contexto venías, pero ahora me ha venido a la mente algunos pacientes que venían cuando se acercaron a Cristo, venían de contextos de New Age, de hacer rituales casi chamánicos, cosas así, espiritualidades alternativas, por llamarlas de alguna forma, y realmente el cambio que pegaron conociendo a Jesús es brutal. O sea, y he podido ver, ¿no?, esa transformación en ellos, cómo han hecho ese cambio, porque muchos de esos pacientes además han conocido a Jesús en medio del proceso, ¿no?, en el que Mm, yo pues era su terapeuta, ¿no? Y sí, es ujú. cierto, cambia completamente la perspectiva. Cambia completamente la perspectiva, totalmente. Sí. Cuando hablamos de crisis, muchas personas piensan en algo extremo, ¿no? Piensan en películas como Lo Imposible, ¿no? Estar al borde de la muerte, un tsunami de estos catastróficos. Pero desde la psicología, ¿qué nos podrías decir? ¿Qué es realmente una crisis y dónde empieza una crisis? Eh, una crisis, viste, es un estado temporal de desorganización que no Ujú. necesariamente está asociado y arraigado a un evento traumático desde afuera, como bien nombraste vos, que si bien impacta, pero la verdad que lo que realmente va a impactar son los recursos o los no recursos que tenga la persona frente a un cambio. Porque una crisis para una persona puede ser un terremoto y lo mismo que puede sentir con un terremoto lo siente si se le perdieron las llaves o no le contestaron una Ujú. llamada. Tiene que ver con esa capacidad que tenés o no para afrontar los cambios, para afrontar la incomodidad, para tolerar la frustración, para qué sé yo, para descontracturarte si siempre fuiste rígida. Entonces una crisis tiene que ver con un estado de desorganización psíquico. Ajá. Ahora que hablabas del tema de la rigidez, ¿piensas que ciertas culturas de alguna forma educan en esa rigidez? Las cosas tienen que ser así. Y claro, obviamente cuando te mueves de esos contextos en los cuales las cosas funcionan de esa forma y obviamente pues las reglas se cumplen, ¿no? Sales de ese contexto y te vas a lugares o a contextos en los cuales no funciona ninguna regla de las que te han enseñado. ¿Piensas que de alguna forma la cultura puede influir tanto en la escasez de recursos, de esa flexibilidad mental, como en la creación de crisis? O sea, de que se convierta algo en crisis que para los demás pues no lo es, ¿no? Porque ya están acostumbrados a otras realidades, ¿no? Totalmente, totalmente. La cultura, los estilos de crianzas, viste, la idiosincrasia, qué sé yo, la relación que tenés también, que incluso con la religión, ¿no? De alguna forma te van formateando y es como los anteojos con los cuales vos ves, es el observador con el cual ves tu vida y la vida de los otros. Por tanto, si vos tenés arraigado y tenés una percepción un procesamiento cognitivo rígido, se te va a dificultar poder adaptarte, ¿viste? Y también romper, porque también ahí sucede esto, ¿no? Que tenés como lealtades simbólicas a tus estilos de crianza, lealtades simbólicas a tu cultura, lealtades simbólicas a patrones, ¿viste? A mandatos. Ujú. Por tanto, en realidad lo que sucede ahí es que para poderlos cortar
es complejo porque entras en esto, ¿no? En esto de fallarle a un otro simbólico y después que lográs quizás hacer ese corte o que empezás a transformar. Yo trabajo muchísimo con el autodiálogo, con lo que te conversás, ¿no? Y empezás como a tener esas conversaciones distintas. Lo que sucede es que entras en una etapa incluso similar a un duelo, porque en el fondo eso de lo cual vos era viste, tu fuente, tu base, lo vas dejando y te vas reconstruyendo nuevamente y te vas reseteando, viste, psíquicamente. Entonces, claro que en algún punto se convierten como en muletas como para vos poder, viste, avanzar y adaptarte a los cambios, porque la vida es un cambio, viste. Poder entender los conflictos como conflictos de transformación, no todo conflicto es negativo. De acuerdo. Está muy interesante el tema del simbolismo, ¿no? En tu experiencia, ¿qué tipo de crisis son hoy más frecuentes? ¿Las crisis emocionales, existenciales, llegar a los 65, jubilarse, las crisis traumáticas, las relacionales, los divorcios? Todas esas. Todas son igual de todas presentes. Las anteriores, pero viste que existen como, qué sé yo creo que existen hoy por hoy, viste, estas como pandemias silenciosas, ¿no? Esto del el hiperfuncionalismo, ¿no? Creo que el hiperfuncional, que todo lo puede, que todo lo hace, que todo contesta a todos los correos, que atiende a todos los pacientes y que va a buscar a sus hijos al colegio también y que se junta con todos los amigos, ¿viste? En realidad tiene ahí como ciertas como un burnout, ¿viste? Cierto agotamiento mental escondido, ¿no? Ese que nunca desconecta, eso que la mente, ¿viste? Nunca para. Creo que ese es un tipo de crisis de agotamiento, ¿viste? Agotamiento vincular que es bien propia de la sociedad, ¿no? De estar como hiperalerta, hiperconectados. Y por otro totalmente. Y por otro lado, ¿viste? Tenés esas crisis, qué sé yo, vitales, ¿no? Existenciales, donde vas pasando, qué sé yo, etapa, o se van rompiendo relaciones y arrancas con relaciones nuevas, y qué sé yo, padres que tenían sus hijos y sus hijos se van, qué sé yo. El nido vacío. El nido vacío totalmente, ¿viste? Gente que estuvo mucho tiempo en su trabajo y después, qué sé yo, como bien dijiste vos, se jubilan. Y bueno, son esas crisis vitales que activan las alarmas, activan la ansiedad, la loca, como le digo yo, porque yo en sesión, viste, junto con las personas que trabajo, utilizo mucho el sentido del humor. Entonces yo a la amígdala, viste, le digo la loca, ¿no? Se despierta la loca y te empieza a alterar, viste, toda tu función ejecutiva y profundizan esos ciclos, viste, esas crisis vitales, ¿no? Sí, todo el sistema hormonal, metabolismo, incluso la digestión, o sea, te empieza a fastidiarlo todo. ¿Qué ocurre en el cerebro y en el cuerpo, ya que hablamos de esto, de una persona durante una crisis? ¿Por qué perdemos el control? Creo que perdemos el control porque nuestro cerebro racional se queda congelado. Entonces nuestros cerebros de supervivencia se ponen en máxima alerta. Por tanto, se disparan todos, ¿viste? Las alarmas de que esto es peligroso. Por tanto, ya no podés, ¿viste? Como pensar y funcionar y darle sentido de realidad y ves la muerte inminente. Entonces lo que sucede es que no tenés como la capacidad, viste, como de accionarte, ¿no? De accionarte de una forma funcional. Porque si bien analizás, ¿no? Y ves las estadísticas de cuál es el porcentaje de personas que mueren tras algún desastre natural o algún tipo de desastre, la verdad que la mayoría de las personas que mueren no son las que están propiamente cuando está sucediendo el desastre, sino las que reaccionan después del desastre, las que no pueden gestionar el miedo, las que se activan, las que corren, las que ¿viste? Las que no logran mantenerse, ¿viste? Como centrado, porque hay muy poco entrenamiento realmente de esto.
Sí, sí. Hay algunas personas que, como nos comentabas, se bloquean, ¿no? Como que no encuentran recursos para poder afrontar la crisis. Hay otras personas que lo que hacen es disociarse. A mí me resulta muy curioso porque a veces son interpretadas estas personas que disocian como personas positivas. No son capaces de ver la gravedad de las cosas, ¿no? Eh, entonces hay muchas formas de responder. Algunas parecen incluso resilientes, pero no lo son, ¿no? Te lo pones a pensar, ¿viste? Es como la reacción del cerebro primitivo, ¿viste? Es como que huyo, me paralizo, ataco, Ujú. ¿viste? El tema es que si estas tres como acciones se prolongan y se vuelven crónicas en el tiempo, ¿viste? En Porque, patrones de conducta. claro, porque las reacciones ante las crisis, ante eventos que salen de la normalidad, tienen como tiempo y cronicidad, ¿no? Vos podés reaccionar frente a un suceso inminente. El tema es si después esto, si no se trabaja, si no se aborda, si no se habla, si no se trata, bueno, se convierte en algo más crónico y es ahí donde posteriormente se va generando todo lo que tiene que ver, viste, con estrés postraumático, ¿no? Donde aparecen aquellos recuerdos tipo flashback, donde las personas ya no pueden dormir, donde empezás a sentir como ansiedades, viste, más Ujú. repetitivas o fobias a relacionarte y empezás a posteriormente a la situación, empezás a tener una vida, viste, disfuncional, donde ya vos no te puedes relacionar ya con tu familia, en tu trabajo, empieza a alterar tu funcionamiento. Por Ujú. eso es Sí, muy sí. importante la intervención, ¿viste? Cuando vos estás en una crisis, muy interesante, muy importante la intervención en el momento, ¿no? Estos primeros auxilios psicológicos, porque los primeros auxilios psicológicos tienen como el potencial de poderte, ¿viste? De alguna manera, evitar que vos puedas entrar en esto que decís vos, ¿no? Que tiene que ver con esto de que la disociación, ¿no? Ujú. Sí. Si alguien nos está escuchando y ahora mismo se siente desbordado, ¿qué es lo primero que debería hacer en ese momento? ¿Llamar al psicólogo? No sé. Ahora que hablábamos de los primeros auxilios. Los primeros auxilios psicológicos. Bueno, y si alguien si nos está escuchando, alguna persona que crea en Jesús, y bueno, orar y conectarse con Jesús y respirar. Yo creo que el respirar, el sentirte que entra aire, ¿viste? Por tu nariz y que después la exhalas, creo que es una estrategia, ¿viste? Como para fijarte en el aquí y en el ahora. También hay una técnica, viste, que utilizo muchísimo y seguramente vos la conocés, que es 5, 4, 3, 2, 1, que son 5 cosas que veo, 4 Ujú. cosas que escucho, 3 cosas, 3 olores que huelo, 2 sensaciones que toco con el cuerpo y un sabor, ¿viste? Lo que sucede ahí es que me conecto con el presente, entonces todo ese ruido de pensamientos que por lo general son pensamientos cargados, viste, de negatividad o de descontrol, bueno, paran. De hecho, eso es una técnica que se usa muchísimo para la ansiedad, ¿viste? Cierto. Ujú. Y justamente nosotros sabemos que esa ansiedad es fruto de una sensación de pérdida de control. Pero me resulta muy curioso, no sé cuál es tu opinión al respecto. La psicología te invita a tomar el control, ¿no? A ver aquello que sí controlas como para, bueno, pues no ceder, ¿no? Frente a la ansiedad, la depresión o cualquier otra dificultad emocional. En cambio, desde la perspectiva cristiana nos invita a ceder el control, ¿no? A decir, Dios está en control. Dios, te Ujú. entrego mis cargas, te entrego mis preocupaciones. ¿Cómo lidias tú con esa aparente contradicción entre el diálogo, el mensaje que envía la psicología y el mensaje que envía la fe cristiana? Eh, Súper interesante lo que decís. Yo lo trabajo así como que nosotros hacemos lo posible y lo imposible se lo dejamos a Ujú. Dios. Y en concreto, yo hablo muchísimo desde la gestión, ¿viste? Cómo vos podés gestionar tus emociones, cómo vos podés gestionar tus pensamientos, cómo vos podés identificar y desafiar y transformar tus pensamientos
que es distinto a cómo yo puedo, cómo esto tener como el control, porque hay como una línea muy delgada con esto de tener el control, porque lo que sucede es que si vos tenés una estructura psíquica rígida y tenés tendencia a la perfección, la verdad que lo que te genera es padecimiento. Entonces hay una línea muy delgada con este mensaje de tomar el control y vos todo lo podés y no necesitas a nadie más, ¿no? Es como como super yo tuyo, ¿viste? Es como esta capacidad de que yo todo lo puedo. Y, bueno, quizás puedo gestionarlo, puedo tener herramientas, vale equivocarse también, vale fracasar, porque desde los fracasos puedo superarme. Y con respecto a cómo lo trabajo y cómo hago este mix, y sí, hacemos lo posible y lo imposible se lo dejamos a Dios. Y aquellas cosas que no podamos entender y aquellas cosas que para nosotros son imposibles, bueno, hay uno que todo lo puede. Y no solamente para que lo resuelva, ¿no? Para que puedas descansar, para que puedas sentir esa paz, como yo siempre digo, esa paz que no se compra en ningún lugar. Y sí animo de una forma u otra a que vos la podés conocer. Y eso es como que vuelvo a lo primero que me preguntaste, ¿no? Como a esos momentos de calma, ¿viste? Como buscar esos momentos de tranquilidad donde pueda aparecer esa paz, ¿viste? Como una de las cosas que yo he aprendido y que he transformado al conocer a Jesús es esto, ¿no? Aprender a disfrutar esos momentos conmigo. Importante. Hay personas que se les dificulta manejar la soledad. Sí. La convivencia con uno mismo. Sí. Y sabes que yo lo veo muchísimo en las consultas y trabajo muchísimo este concepto, ¿no? De que no estás solo, sino estás con vos. Entonces aprender a relacionarte con vos. Entonces trabajo muchísimo esto y debo reconocer que la primera que lo trabajé fue conmigo. Y la pregunta de algunos que nos estén escuchando sería cómo acompañar a alguien que está en una crisis, ¿no? Sin, por ejemplo, tomar el control de su situación, decir, pues yo te ayudo en esto, te hago aquello o tal, sin invadir a la otra persona, que a veces pues simplemente también lo que necesita es un espacio, ¿no? Ni también sin quedarse corto, ¿no? O sea, que digamos que esa intención de querer estar presente, que llegue, ¿no? a ser sentido por esa persona que está en crisis. ¿Cómo acompañar? ¿Qué frases a lo mejor utilizar o serían más adecuadas? Y qué errores no cometer, ¿no? en ese acompañamiento. Y principalmente esto que decís, ¿no? Acompañar, sostener, contener, estar. ¿Viste? O sea, si estamos hablando de crisis vitales y del día a día, esto, ¿viste? Esto de ¿qué necesitas de mí? O sea, necesitas que te escuche, estoy para escucharte. Necesitas que me quede a tu lado, estoy acá a tu lado, ¿no? Necesitas que conversemos y podemos conversar. Estoy acá para vos. Y en situaciones de crisis, de emergencia, también tiene que ver con esto, ¿no? Como espejearte con la persona en el sentido de poder conectar con la mirada, conectar, viste, en la posición en la cual se encuentra, sentarte si está sentado, y poder de Neuronas repetir, espejo. viste, claro, sí, activar las neuronas espejos, viste, esta neurona espejo que le devuelvan la seguridad, aquí sí el control, viste, el control y poderle decir que estás para ellos y que en realidad estás fuera de peligro y que te vas a quedar acá al lado y pedirle viste el permiso en cada cosa que haces. Y que no, viste esa frase que es como hoy sí, yo entiendo por lo que estás pasando. Creo que esa frase es fatal. Te acompaño en el sentimiento. Te acompaño ¿No? en lo que sentís, sí, entiendo por lo que estás pasando. No entendés. No tenés por qué Cierto. entenderlo, ¿viste? Es como minimizar, ¿no? Es como, bueno, no es para tanto, no llores, o sabes que va a ser mejor para vos, no. O sea, es como, no, o sea, es como validar, acompañar, sostener. Creo que estas tres como verbos, ¿viste? Podrían ser aplicables para cualquier situación. ¿Y cómo distinguir entre una crisis que puede manejarse solo o con ese apoyo cercano y una que realmente requiere ayuda profesional inmediata?
Es que eso te lo va a dar mucho el contexto, Mike. Pero bueno, creo que, que hay como una regla de oro, ¿no? Cuando la persona es peligro para sí mismo y para terceros, Ujú. creo que en ese sentido necesitas urgentemente recurrir a ayuda profesional, a comunicarte, ¿no? En Argentina es 911, ¿no? No sé cuál será en México, pero aquellos lugares Los donde en teléfonos de realidad vas a hacer emergencia, teléfono de la teléfonos de esperanza. emergencia, Ujú. ¿viste? Cuando vos empezás a escuchar, ¿no? Estas frases de desesperanza, ¿no? Estas frases de este concepto negativo de mí mismo, de mi contexto y del futuro, ¿viste? Estas palabras de desesperanza, creo que ahí uno tiene que buscar ayuda. Siempre digo, ¿no? Cuando hay desesperanza más desesperación, ese es el cóctel mortal, ¿no? Del suicidio. Totalmente, viste que es la triada, viste, como la triada de la Ujú. depresión, y yo trabajo muchísimo en la triada del bienestar, ¿no? Es como el concepto negativo de vos, el concepto negativo de tu contexto y el concepto negativo de tu futuro. Entonces, cuando tenés la desesperanza instalada ahí y la persona evidentemente tiene conductas de dejarse morir, ¿no? No comer, Ujú. viste, no vestirse, ¿no? O sea, por eso, creo que la regla de oro es que se convierte en un peligro para sí mismo y un peligro para terceros. En medio de una crisis, cuando además, pues eso, todo parece caótico, ¿qué herramientas sencillas les podrías comunicar, hablar sobre ellas a nuestra audiencia que puedan ayudar a recuperar un poco, un mínimo, ¿no? de estabilidad en esos momentos más difíciles y que obviamente, pues a lo mejor no hay nadie cercano, ¿no? que pueda intervenir, ¿no? Justo hoy día a la tarde estaba armando unos programas, un podcast que tenía que ver con esto, ¿no? Herramientas sencillas. Por ejemplo, anotar 3 cosas que vos sí podés controlar, ¿no? Puedo controlar abrir la puerta, puedo controlar ir al baño, puedo controlar tomar agua. Respirar, ¿viste? Respirar, yo siempre hago esta técnica 4-7-8, que inspiro en 4 tiempos, en 7 lo retengo y puedo repetirme estoy en control y en 8 tiempos, ¿viste? Exhalo y esto lo puedo repetir Ujú. 6 veces, 10 veces o lo que vos puedas, ¿viste? Repetirlo las veces que sea necesario para vos, ¿no? Eh, También considero que esto lo trabajo muchísimo con personas con estado, con consumo problemático, ¿viste? Para evitar como Ujú. recaídas, el poderte mojar con agua fría, quizás darte una ducha de agua fría, mojarte las muñecas con agua fría, ¿viste? El cambio de temperatura, la verdad que te genera tranquilidad, ¿no? El Cierto. poder caminar en tu casa sin zapatos, creo a medida que te voy hablando se me van ocurriendo técnicas, el poder, viste, caminar en tu casa sin zapatos es como enraizarte al lugar, mirar a tu alrededor, repetir cosas que ves, lo que sentís, como que te conectás con tus sentidos, viste. Poder también decir en voz alta que en el lugar donde estás, la fecha donde estás, la hora donde estás y repetirte que estás en control y que estás seguro. Eh, por ejemplo, mandar un mensajito a alguien por WhatsApp explicándole que te sentís mal, es una forma de romper el silencio, ¿viste? Escribirte Ujú. un audio vos mismo, o sea, creo que esos son como varios tips que los puedes usar vos solo. Sí, así es. Y desde tu experiencia, ¿qué has aprendido tú personalmente al acompañar el dolor de otros? ¿Qué he aprendido? ¿Qué lecciones? Sí. Voy a agradecer todos los días por la posibilidad que tengo de hacerlo, agradecer por las bendiciones que Dios me da, eh, a disfrutar la vida, a disfrutar los buenos momentos, ¿viste? A eso, ¿no? Viste que te conté que a los 25 años se murió mi papá y de ahí en adelante empecé a generarme como muchas fotografías, viste, como que cada momento me imagino que son fotografías
y me quedan grabadas. Entonces, creo que eso lo he utilizado muchísimo y cada vez que me enfrento al dolor de las personas, primero me siento muy privilegiada de poder, viste, contribuir, sacar una sonrisa y he aprendido a disfrutar la vida, a agradecer. Agradecer a la mañana, agradecer a la noche y agradecer que tenés vida como para seguir contándola. Uh-huh. Pues sí, agradecer es una herramienta poco usada, pero tremendamente útil, ¿no? En el ámbito emocional. Tremendamente poderosa. Uh-huh. Tremendamente poderosa porque activa los neurotransmisores de la felicidad. Nos permite Entonces, ver lo que hay y no centrarnos siempre en lo que no hay, ¿no? Casi siempre nos centramos en lo que no hay, en lo que no funciona. totalmente, pero además al activar los neurotransmisores de la felicidad permite, viste, que vos puedas tener neuroplasticidad. Yo siempre lo digo así, siempre me lo pienso así y se lo digo así a las personas. Es como un arbolito de Navidad, ¿no? ¿Viste las lucecitas que van apagando y prendiendo? Bueno, cada cierto tiempo tenés que agarrar esas luces y comprar unas nuevas, porque esas son las nuevas conexiones que están conectadas con el agradecimiento, con el logro, ¿viste? Con felicitarte a vos mismo, ¿no? Con esto que decís vos, ¿viste? Mirar el vaso medio lleno, no el vaso medio vacío. De hecho, hay una película, ¿viste? La vida es bella, que tiene todo el sentido, ¿viste? Con esto que estamos diciendo, ¿no? Entonces, el poder agradecer, si bien viste que la palabra tiene poder y si vos agradecés, incluso si te mirás al espejo, la agradecés y vos gesticulás de una forma, viste, contenta. Entonces, tanto como en el afuera como hacia adentro, estás estimulándote positivamente, ¿no? A nivel como interno, a nivel de neurotransmisores, a nivel de la palabra, a nivel del lenguaje no verbal y lo que tu cuerpo también, viste, se relaciona cuando vos hablas agradeciendo. Podríamos decir entonces que agradecer es un protector neural, ¿no? De alguna forma, porque si protege frente a la depresión, protege frente al deterioro, ¿no? Porque favorece la plasticidad, pues entonces sería un factor protector, ¿no? Un comportamiento protector a nivel neural. Sí, yo coincido con vos. Coincido con vos y de hecho, viste, yo lo trabajo muchísimo independientemente en el contexto con las personas que esté, el agradecer. Es un protector y es un estimulador también, ¿viste? Uh-huh. Sí, bueno, para mí es tarea de sesión 1 de terapia dirigida a depresión, ¿no? Sí, es muy esencial y es una tarea de las más difíciles cuando alguien se encuentra en una situación así, en una situación de crisis, ¿no? Te encontrarás que a tus pacientes les cuesta una barbaridad, ¿no? Totalmente, totalmente. Además que como que les cuesta como encontrarle el sentido, ¿viste? Es como Uh-huh. encontrarle el sentido ahí. ¿Qué tengo para agradecer hoy nuevo, viste? Porque se podría confundir también como una forma de disociar, pero no lo es. Es que si te disocias no identificas nada. Y el agradecer te hace conectarte, te hace observar, te hace mirar, ¿viste? Qué sé yo, te hace tocar, te hace reflexionar. Te estimula cognitivamente. Tremendamente interesante, Bernarda, el tema que nos has traído hoy a psicocristianos.com. Muchísimas gracias por haber estado hoy con nosotros, por tu tiempo, por tu mirada y por permitirnos recorrer contigo la realidad de las crisis humanas, esos momentos en los que la vida parece romperse, pero en los que también puede comenzar un proceso profundo de reconstrucción, crecimiento y esperanza. Ha sido un verdadero placer tenerte con nosotros, de veras. Bueno, no, gracias a ustedes por invitarme. Y a todos vosotros, gracias por acompañarnos también en este viaje al interior del ser humano, aquí en psicocristianos.com, vuestro podcast de psicología y fe. Os recordamos que podéis suscribiros al podcast psicocristianos.com, tanto en Spotify como en YouTube, y que podéis seguirnos en redes sociales. Nos encontraréis como Psicólogos Cristianos en Acción, todo junto, en Instagram, YouTube y Facebook. Soy Miguel Ángel Alcarria, muchas gracias por acompañarnos. No olviden suscribirse, compartir este episodio, seguirnos en redes sociales y nos vemos próximamente aquí en psicocristianos.com, tu podcast de psicología y fe.
Que Dios les bendiga y hasta pronto. psicocristianos.com, tu podcast de psicología y